Ave María Purísima, ¿qué tal amigos? Impecable conseguido. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo está el resto? Todo. Muy bien, muchas gracias. Qué Bueno, bueno verlo felicidades a todos. nuevamente. Un gusto, un placer compartir estos días de la novena formativa, esta pequeñita propuesta que tiene como objetivo animar a todos a la lectura, la meditación y acercarse más a nuestro Señor a través de su santo doctor, Santo Tomás de Aquino. Muy bien. Haciendo un breve repaso, ya estamos en el quinto encuentro, quinto de nueve, vamos rumbo al noveno día, justo en vísperas del día 28 de enero, que es la fiesta de la iglesia celebra, recuerda, conmemora a Santo Tomás de Aquino, de manera tal de que venimos en estos días y que todos nuestros pequeñitos encuentros quedan ahí grabados en el canal de YouTube, de manera que puedan verlos o si no llegan a día al encuentro online en vivo, pueden verlo tranquilamente después. Así que muy bien. Veíamos al comienzo, en los primeros días, un poco la biografía de Santo Tomás, después repasamos el por qué la iglesia lo denomina y le dio ese título tan sublime de doctor de la iglesia, que junto con otros doctores con otros santos que lograron también, en base a su doctrina y a su santidad de vida, fundamentalmente al magisterio que legaron, son determinados como doctores, ¿sí? Y en este caso, el doctor angélico, como le llaman, por su alto contenido y experiencia de intelectualidad tan sublime, muy parecida a los ángeles, entonces se lo conoce de esa manera. Vimos también en las imágenes que cuando encontramos a Santo Tomás por ahí, en cualquier imagen, lo vamos a identificar como aquel monje dominico con el hábito blanco, la capa negra, seguramente como propio de la orden de los predicadores, de la orden fundada por Santo Domingo de Guzmán y que tenía como objetivo el estudio, lo intelectual, aprender, leer, estudiar mucho para después predicar, ¿sí? Predicar, enseñar. Y esto hacía también de manera sublime Santo Tomás. Así que es el ánimo de esta novena formativa poder que ustedes se animen sin miedo, sin muchos prejuicios y muchas veces sin tanta formación a acercarnos a un modelo de santidad, de intelectualidad que también nos anime a seguir el camino de este santo, ¿sí? Como todo santo modelo puesto por la Iglesia, es un formato humano para poder seguirlo y replicar lo que ellos hicieron en vida, que seguramente va a un buen puerto y ese buen puerto es la beatitud, es la santidad, es la gloria de nuestro Señor acá en vida. Así que avanzamos hoy con el quinto encuentro. Veníamos compartiendo lo que era la Suma Teológica también, conociendo un poquito una introducción a ella, cómo verla, estudiarla, navegarla digitalmente, porque está disponible ahí en un sitio tomasdeaquino.org, pueden encontrarlo ahí. Este, Toda la suma completamente digitalizada y habíamos visto de que tenía tres partes, una primera parte que se llamaba prima pars, una segunda pars, una tercera parte que es la que nos convoca hoy. La primera habla de Dios como tal, de Dios creador. La segunda habla cómo volver a Dios en ese círculo que decía Santo Tomás, del exitus y el reditus, del de salirse de Dios y volver a Dios en la vida. Y hoy nos toca hablar de ese camino que nos vuelve al Creador. Ese camino es nuestro Señor Jesucristo, que justamente Él mismo dijo de sí, camino, verdad y vida, ¿sí? Nadie va al Padre si no es por mí, y ese es lo que vamos a compartir hoy. Lo hacemos como es costumbre, eh, rezando la oración del estudio que Santo Tomás nos legó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, fuente de sabiduría, principio supremo de todas las cosas, derrama tu luz en mi inteligencia y aleja de ella las tinieblas del pecado y la ignorancia.
Concédeme penetración para entender, memoria para retener, método para aprender, lucidez para interpretar y expresarme. Ayuda el comienzo de mi trabajo, dirige su progreso, corona su fin, por Cristo nuestro Señor. Amén. Importante la lectura siempre de la oración, encomendándonos a Santo Tomás, como tal, nos ayude en este estudio, ¿sí? Y las palabras y el formato que él en esta oración nos dejó también es interesante, ¿sí? Penetración para entender lo que, ¿sí? Dame luz que ilumine el pecado y la ignorancia, memoria para retener, ¿sí? Método para aprender, y el método también él lo aplica de manera pedagógica, sublime, en la suma, lo veníamos compartiendo. Lucidez para interpretar y expresarme, ¿sí? No queda tan solo en lo propio y en lo interno, sino que también expresarlo y enseñarlo como parte de nuestra vocación, ¿sí? Todo lo que podamos aprender y nos haga de fruto para nuestra santidad, también debemos compartirlo como una obra de misericordia al hermano, ¿sí? Que no conoce, que no, quizás nunca escuchó de Dios, ni mucho menos de sus santos, o que por ahí, por estas cosas del mundo, no le presta atención y tal. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por aceptar esta propuesta. Espero que estén a gusto, espero que puedan animarse, espero que también por ahí tengan una oración para este servidor, confiándole que siempre lo mismo, ¿sí? Este pequeño apostolado no tiene otra más que tratando de imitar a aquellos santos, en este caso Santo Tomás de Aquino, este, para acercarnos más a Dios, ¿sí? Cristo, el puente entre Dios y el hombre, dice este breve resumen que les compartí. Es un resumen y nada más. Lo pueden sustentar con su lectura, quizás en otros textos de Santo Tomás, que los hay muchos, muy importantes, muy ricos. Siempre que alguien escribe sobre Santo Tomás es porque realmente pasó por el proceso de enamorarse primariamente de la doctrina recta, clara, contundente de este santo doctor, y que lo anima en su vocación a una escritura, ¿sí? Yo no la tengo, pero al menos practico esto que creo que lo tengo para el servicio de los demás, ¿sí? Entonces, encontrar un buen libro de Santo Tomás vale la pena, encontrar seguramente en papel, en unas librerías de estas católicas, que seguramente hay por sus ciudades, poder consultar y quizás en ambientes donde ferias o cuestiones así históricas, también por ahí se encuentran viejos tomos referentes o quizás a la Suma o a quizás a monjes que hablan de Santo Tomás, ¿sí? Entonces siempre es estar atento a eso y poder conseguir algo de eso. Tanto Tomás utiliza el concepto de camino, hablando de Cristo, ¿sí? Si Dios es el fin y el hombre es el viajero, Cristo nuestro Señor vendría a ser ese camino que nos lleva a ese objetivo que es Dios mismo, ¿sí? La conveniencia de la encarnación va a decir en la tercera parte de la suma que estamos juntos compartiendo y de la cual puedan navegar y estudiar ahí todo lo que desean en cuanto a hablar sobre la encarnación del Hijo de Dios. Es siempre demasiado interesante y motivante, ¿sí? Eh, Tomás no se pregunta solo si Dios puede hacerse hombre, sino que llega a decir que es conveniente que Dios se haga hombre, ¿sí? Su respuesta es hermosa: Dios se hizo hombre para que el hombre tuviera un modelo visible que imitar y para que nuestra fe, esperanza y caridad, las tres virtudes teologales, tuvieran un objeto concreto y cercano, ¿sí? ¿En qué tener fe, en qué tener esperanza y por qué vivir caritativamente? Es la persona del Verbo encarnada, ¿sí? El concepto que vamos a compartir hoy mucho es de unión hipostática,
¿sí? Unión hipostática. Hay que aprender a poder entenderlo y explicarlo también, ¿sí? Quizás con propias palabras, pero leyendo uno se va, como dice la oración, iluminando el pecado y la ignorancia, ¿sí? Con su precisión quirúrgica, el santo doctor Angélico explica que en Cristo hay dos naturalezas, una divina y una humana, pero una sola persona divina, ¿sí? Esto es vital, si no fuera Dios no podría salvarnos, si no se hubiese hecho hombre no podría representarnos, ¿sí? Para explicar la unión hipostática, el Aquinate, Santo Tomás, especialmente en la tercia pars, que es la que estamos viendo en las cuestiones de la 2 a la 15, está expresado esto de la unión hipostática, son muchas cuestiones, y en el formato propio de la suma, en la cual se cuestiona, se hace una pregunta, se presenta un escenario y después concluye de una manera increíble, Santo Tomás, ¿sí? Es útil usar la imagen de un injerto o de una arquitectura perfecta, dos realidades distintas que se unen en un solo punto de apoyo sin mezclarse y sin destruirse, ¿sí? Entonces podemos ver qué es el concepto o qué significa la hipostática, ¿sí? La palabra proviene del griego hipóstasis, que se traduce como persona. La tesis de Tomás, la tesis como tal, en Cristo hay dos personas, piensa, genera esta propuesta Santo Tomás, un hombre y un Dios pegados. Si no, no hay un hombre y un Dios pegados, ¿sí? Sino una sola persona, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que posee dos naturalezas, ¿sí? No hay dos personas, no hay un hombre que se le junta a un Dios, ni un Dios que se asocia a una criatura humana, ¿sí? Es esto lo que intenta él explicar. La analogía del ser, el ejemplo que imagina a un gran actor, la persona que interpreta un papel perfectamente, el actor deja de ser quien es, pero asume todas las características del personaje, ¿sí? En este ejemplo, eh, en el cine, en una película, en un cortometraje, el actor y el personaje, ¿sí? El actor que es una persona, llámese como sea, y el personaje que obviamente está asociado a esa obra literaria o cinematográfica, pero que no deja de ser la persona misma, ¿sí? La persona del actor. En Cristo, el actor es divino, pero el papel, la humanidad, es real, de carne y hueso, ¿sí? Las cuatro reglas que él enseña en la suma, dice, para que los alumnos no puedan tener una precisión más concreta, la divinidad no se mezcla con la humanidad para crear una tercera cosa, ¿sí? No es la sumatoria de una más otra, como el café con la leche, ¿sí? Dios sigue siendo hombre y sigue siendo Dios, ¿sí? Sin cambio, Dios no se transformó en hombre. Dios no es que la segunda persona de la Santísima Trinidad dejó de ser Dios para empezar a ser hombre, lo cual implicaría que Dios cambió, y esto es imposible porque Dios es inmutable, ¿sí? No tuvo, ni tiene, ni tendrá cambio alguno. Él, Cristo, asume la humanidad, ¿sí? Sin división. No son dos seres separados que caminan juntos. Por un lado un Dios, por otro lado un hombre, ¿sí? Es un solo yo, ¿sí? Un único. Sin separación. Una vez que el Verbo se unió a la carne en el seno de la Santísima Virgen, esa unión es para siempre, ¿sí? O sea, la segunda persona toma el cuerpo en el vientre generoso de la madre, y esa unión es estable, es constante y es para siempre, ¿sí? ¿Por qué esto es importante entender para nosotros? Porque es justamente una herramienta de salvación, ¿sí? Hay muchos errores en la antigüedad, en los tiempos de la Edad Media y aún hoy también, que siguen sosteniendo que eh, Jesús no es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesús o Cristo no es el Verbo encarnado, no es Dios que tomó, sino que
es un gran profeta, es una persona elevada, perfeccionada y muchos errores y herejías que se dijeron y que se dicen, aún hoy también, ¿sí? Lo vemos en las distintas, o escuchamos en las distintas propuestas de los herejes, de los protestantes, de los testigos, de la New Age también, ¿sí? Conceptos que hablan que Jesús y obviamente todos estos no le va a costar horrores decir Cristo, ¿sí? Cuando a todos estos escuchen decir Jesús y Jesús de aquí y Jesús de allá, es porque no respetan y no han descubierto en Cristo, ¿sí? Obviamente les cuesta denominarlo como tal. Es un término técnico, ¿sí? Podemos decir Dios murió en la cruz porque la persona que moría era Dios, aunque moría en su naturaleza humana, ¿sí? La naturaleza humana del Verbo encarnado efectivamente pasó por la pasión, pasó por la muerte, ¿sí? Podemos decir que ese niño que dormía en el pesebre de Belén creó las galaxias. Ese pequeñito niñito Dios, niñito Jesús, en un pesebre en medio de animales y pastores que lo venían a adorar, este, era el mismo aquel que creó todo lo que vemos y creó los cielos, la tierra, los planetas, las plantas, hasta la humanidad, ¿sí? La unión hipostática es el abrazo definitivo, va a decir Tomás en Cristo. Dios bajó tanto que se hizo uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos subir tanto como para estar con Él. Es el puente, es el camino perfecto donde lo infinito y lo limitado se dan la mano sin destruirse, dice Santo Tomás. Recurriendo a los padres santos de la iglesia, aquellos padres de los primeros siglos, ¿sí? De los siglos 2, 3 y 4 de la edad de la cristiandad, hay analogías que podemos tomar como para entender esto un poco mejor, y esta es la del hierro en el fuego. La imagen imagina un trozo de hierro puesto al rojo vivo dentro de una fragua, dentro de una fuente de fuego, ¿sí? El hierro no deja de ser hierro, sigue duro, pesado, negro en su origen, ¿sí? Macizo, estable, y el fuego no deja de ser fuego, luz, calor, temperatura. Sin embargo, cuando están unidos uno y el otro, el hierro actúa como fuego, quema y brilla, ¿sí? Llega a alta temperatura, empieza a iluminar, ¿sí? Y el fuego actúa a través del hierro, ¿sí? Le da mayor dureza. Aplicación en este ejemplo o en esta analogía, la naturaleza humana es el hierro y la naturaleza divina es el fuego, ¿sí? En Cristo todo lo que hace el hombre lo hace Dios y todo lo que Dios manifiesta lo hace a través de la humanidad que tomó, ¿sí? Otro ejemplo, otra analogía es la palabra y la voz, el pensamiento que tenemos en mente, ¿sí? Un pensamiento y el sonido que sale de la boca, ¿sí? Podemos tener todos en este momento un pensamiento, ¿sí? Por ejemplo, el pesebre, ¿sí? El pesebre de Belén. Cerramos los ojos, tenemos un pensamiento que es eso del pesebre, ¿sí? Y lo vemos, lo podemos percibir en la mente y demás. Y el sonido que expresamos al decir pesebre justamente es eso, sensible. El pensamiento es invisible, es inmaterial, ¿sí? Para que otro lo conozca necesita de expresión, necesita de encarnarse en un sonido físico, la voz, ¿sí? Expresate, transmitir. El sonido no cambia el pensamiento, solo lo manifiesta al mundo, ¿sí? Otra analogía, Cristo es el verbo, la palabra del Padre, ¿sí? Al encarnarse asumió la voz, la humanidad, el mensaje es divino, pero el medio por el cual nos llega es humano. El cuerpo y el alma, otra analogía, ¿sí? Tú eres un solo ser, pero tienes una parte material que es el cuerpo y tenemos una parte inmaterial que es el alma. Fuimos creados en cuerpo y alma, ¿sí? No decimos mi cuerpo tiene hambre y mi alma está triste, ¿sí? Como si fueran dos
extraños viviendo en distintas casas, ¿sí? Decimos, yo tengo hambre y yo estoy triste, ¿sí? Mi cuerpo siente la necesidad humana de la saciedad y quizás mi alma pasa por un estado como la tristeza, ¿sí? Pero es a mí mismo que me pasa, que me sucede. En Jesús, en Cristo hay un solo yo, ¿sí? La persona del Hijo de Dios. Por eso, cuando Jesús llora, ¿sí? Amargamente, es quien llora en ese momento de- posterior a la última cena, en el huerto de Getsemaní, nuestro Señor llora, ¿sí? Llora, o sea, los demás lo ven sufrir, ¿sí? Cuando Jesús resucita, es el hombre quien vence a la muerte, pero también tiene todo la particularidad de la humanidad, ¿sí? Muy bien, el último ejemplo, analogía, un injerto en un árbol, ¿sí? Una rama de un árbol frutal que se injerta en el tronco de otro árbol que es más fuerte, ¿sí? La rama sigue siendo su propio fruto, pero ahora vive de la raíz y de la savia del tronco, ¿sí? A cual es injertado. La humanidad de Jesús es como esa rama que ha sido injertada en la persona divina del Verbo, vive y actúa, pero su sustento y su quién es la propia divinidad, la segunda persona de la divinidad, ¿sí? La Santísima Trinidad. Los sacramentos como remedios y canales de esta gracia. Decíamos que en la primera parte de la suma nos mostraba a Dios, creador. En la segunda parte, aquello que vimos ayer, un poquito de cómo este, volver a Dios, ¿sí? Y la de hoy, en la tercera parte, es el camino justamente. Y ese camino está asociado a la vida, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y a lo que Él nos legó, que son los sacramentos, ¿sí? Estos sacramentos, signos materiales, ¿sí? Tomás argumenta que como los seres humanos somos espíritu y cuerpo, Dios nos da su gracia a través de cosas sensibles, el agua, el aceite, ¿sí? El pan, el vino sensiblemente humanos, vemos agua, recibimos en el bautismo el agua, nos consagramos con la confirmación ungidos en el santo óleo, recibimos aquello que es pan y vino que por la transustanciación se convierte en cuerpo y sangre de Cristo, ¿sí? Para que nuestros sentidos, como decía el Pangelingua en el Tantum Ergo, venga la fe a iluminar lo que nos falta en los sentidos, ¿sí? Y ayuden a nuestra alma a comprender aquello que es invisible. Los sacramentos son eso, ¿sí? Son como medicina, dice Tomás, compara la vida espiritual con la vida física, ¿sí? Así como el cuerpo necesita alimento para crecer, para estar sano, para estar consciente, para estar despierto, hidratado, alimentado, sano, el alma también tiene esas necesidades, ¿sí? También tiene esas necesidades. Y qué importante también prestarle atención a estas necesidades del alma, de la vida espiritual, ¿sí? La necesidad vital de nacer en relación o en analogía con el sacramento correspondiente que es el bautismo, ¿sí? El momento de fortalecer nuestra fe, aquello que nos fue dado como un regalo inmerecido, ¿sí? Todo lo que recibimos de Dios es y será siempre inmerecido por nuestra propia concupiscencia, por nuestra propia dignidad humana, inmerecer todas estas cuestiones, la confirmación, cuando recibimos el sacramento de la confirmación, el alimento cada vez que participamos de la Eucaristía, sanar, curar esa tendencia natural, pecaminosa o de haber caído, ¿sí? En una falla, en un errar el camino a través de la penitencia y la confesión de los sacramentos, de los pecados. Prepararse para el final en cuanto a la unción de los enfermos, ¿sí? Como el recibir los óleos sagrados, aquellas personas que están en un estado quizás crítico de salud y que se aproxima el final. Uno, como buen cristiano, debe siempre estar atento a eso, tratar de ayudar a esa alma para que reciba esa unción, esa extrema unción, como antiguamente, tradicionalmente se denomina, el sacramento, y prepare al alma para el encuentro con el Señor.
y el sacramento ordenado a la familia y a la sociedad, ¿sí? El orden sagrado para aquellos que recibieron aquella divina vocación de seguir a Cristo de una manera más cercana y privada y unida a Él en una vocación religiosa, como aquellos también llamados al matrimonio, ¿sí? A formar una familia como Dios manda, hombre y mujer, a procrear, a tener hijos, a hacer, llevar los hijos, a educarlos en la fe, a educarlos en el camino de la santidad, ¿sí? La Eucaristía va a ser ese centro, va a decir Tomás, el eje de todo esto, ¿sí? Digamos, como es conocido en el mismo texto que vimos del Pange Lingua, y el Adoro Te Devote, en la suma, su autoridad doctrinal brilla al explicar la transustanciación, ¿sí? No es un cambio de forma, como el hielo que se hace agua, se derrite y deja de ser hielo y pasa a ser líquido, cambia de estado. Es algo en un momento como el hielo, duro, rígido, y si se derrite y demás, pasa a otro estado. Sino esto es un cambio de sustancia. Los accidentes, el sabor, el olor, el color van a permanecer porque lo que la cosa es, en el fondo, cambia de pan a cuerpo de Cristo, ¿sí? Para tomar la Eucaristía es el sacramento más noble porque no solo nos da la gracia, sino es el autor mismo de la gracia que se está dando, ¿sí? Una breve diferencia va a ser en esta tercera parte de la suma, analizando Cristo y la transustanciación en cuanto a la sustancia y los accidentes, ¿sí? Lo que una cosa es en su esencia más profunda, ¿sí? Es esa la sustancia, ¿sí? La sustancia es eso que esa cosa es, ¿sí? Es no se puede ver ni tocar directamente. Por ejemplo, la panidad del pan, ¿sí? No se puede decir cuán pan o menor pan es, ¿sí? Los accidentes, sí, los percibimos con los sentidos, ¿sí? Un determinado color, quizás más crudo, más tostado, un determinado sabor, una determinada forma, un peso, ¿sí? Una dimensión, son propias unidades métricas sensibles, ¿sí? Por ejemplo, el color dorado, el olor a trigo, la textura crujiente, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a cambiar? Lo que cambia y lo que queda, lo que cambia y lo que queda. En la consagración ocurre un fenómeno único en el universo, va a decir Tomás, va a enseñar lo que cambia el azul. El pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino en su nivel ontológico, ¿sí? Lo que permanece son los accidentes, el sabor, vamos a seguir visualizando los accidentes de esa sustancia, ¿sí? ¿Por qué permanecen estos accidentes, sí? Por ahí alguno tomó el lápiz, si pueda evitarlo para no distraer. Toma tres razones pedagógicas, Tomás, ¿sí? Por la fe, si tuviéramos carne real, no habría mérito en creer, ¿sí? Si viéramos que eso se convierte en un pedazo de carne, vana sería nuestra fe, o hasta ahí llegó, ¿sí? La fe se ejercita, se practica, se ejercita al creer en que lo que los sentidos no pueden, ¿sí? Lo que los sentidos no ven. Por respeto, dice Tomás, sería repulsivo para el ser humano comer carne y beber sangre con apariencia física real. Por el misterio, permite que Cristo se entregue como alimento espiritual bajo una forma familiar, conocida de pan y vino, ¿sí? ¿Cómo está Cristo en la Eucaristía? Va a enseñar Tomás, y esto es parte de la tercera parte de la Suma Teológica. Santo Tomás aclara que Cristo no está en la hostia como un objeto dentro de una caja, ¿sí? Sino que está de una manera muy particular. Cristo está entero como parte de la hostia y en cada gota de vino. Si partes esa hostia, no partimos a Cristo, ¿sí? No lo partimos en tres, cuatro, cinco pedazos. Todo permanece, de ahí es la importancia de recibir a nuestro Señor justamente en la boca, ¿sí? Para no
tocar ni no poder cometer quizás que caiga una partícula en la cual está íntegramente nuestro Señor ahí. La presencia real no es un símbolo, no es un símbolo ni un recuerdo, es una presencia sustancial, ¿sí? No es un símbolo, no es un memorial que este pan nos hace memoria de aquello, ¿no? Este vino nos trae a recuerdo aquello. No, es una presencia sustancial, ¿sí? Tomás dice que después de la consagración ya no hay ahí pan, no hay pan ni vino, solo hay cuerpo y sangre de nuestro Señor, ¿sí? El cambio físico, si quemamos una madera, por ejemplo, la sustancia cambia a ceniza, pero los accidentes, el color, la forma, también van a cambiar, ¿sí? El color de la madera que es quemada ya no es marrón, beige, algún color bonito, sino cambia al color oscuro propio de lo quemado y a un color grisáceo, quizás haciéndose ceniza, ¿sí? La transubstanciación es un cambio total de la sustancia sin que cambie ni un solo de los accidentes, ¿sí? Toda la sustancia deja de ser pan y pasa a ser el cuerpo de nuestro Señor. El misterio de la Eucaristía, brevemente lo compartimos en este breve resumen, ¿sí? La sustancia, antes de la consagración, el pan y el vino, pasa después de la consagración, de la transubstanciación al cuerpo y la sangre de nuestro Señor. La sustancia del pan desaparece para dejar lugar a Cristo. Los accidentes van a permanecer. Vamos a seguir viendo nuestros escasos o acotados sentidos humanos. Van a seguir viendo ahí la misma hostia que aparentemente es el mismo pan que tiene el formato, ¿sí? El color, el sabor y el vino. Sin embargo, Dios mantiene los accidentes para que podamos comulgar con naturalidad, ¿sí? Eso ya ha dejado de ser pan, ha dejado de ser vino. Los puntos claves entonces, el milagro del accidente, ¿sí? La presencia por concomitancia, ¿sí? Santo Tomás enseña esto, que aunque las palabras de la consagración, el pan se hace cuerpo, Cristo mismo está vivo y entero, cuerpo, sangre, alma y divinidad en la hostia, porque en el cuerpo de Cristo está glorioso y ya no puede separarse ni de su sangre ni de su alma, ¿sí? Dios, donde está una parte, está todo Él, ¿sí? Por más que comulgamos en una de las especies, en pan, y por ahí no alcanza o no es costumbre y tal, bajo las dos especies, recibimos a nuestro Señor en cuerpo y sangre, ¿sí? La fe suple, como dice el Pangelingua, el defecto de los sentidos, ¿sí? Preste fides suplemento, ¿sí? Preste la fe suplemento, que dé, ayude en ese momento, que la fe supla el defecto, ¿sí? Lo que no podemos entender. El final de la suma y la visión de Tomás, un detalle pedagógico fascinante, es contar esto. El 6 de diciembre de 1273, mientras celebraba la misa, mantuvo una revelación mística tan profunda que dejó de escribir en ese momento, ¿sí? Como que la suma teológica en su tercera parte está inconclusa, ¿sí? Cuando su secretario, el fray Reginaldo, le pidió que continuara, él respondió: Reginaldo, no puedo, porque todo lo que he escrito es como paja comparado con lo que he visto y se me ha revelado, ¿sí? Eh, Santo Tomás, imagínense, luego de haber escrito todo esto, haber dejado quizás inconclusa su tercera parte y vaya a saber en su mente qué es lo que más deseaba seguir escribiendo, cuando tiene esta visión, dice, compara todo eso con paja, ¿sí? Comparado con lo que he visto y nuestro Señor le reveló, de manera tal de que voy a compartir por último este breve resumen que también les pasé, que, a ver, ¿cuál vamos a tocar esto? Que hablaba sobre la unión hipostática, eh, es este.
Este es un breve resumen también tomado de los mismos textos. La unión hipostática es el concepto que debemos hoy compartir y que quede claro, ¿sí? No es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, por un lado, el hombre, por otro, ¿sí? Dos naturalezas, divina y humana, en Cristo, una sola persona, la del Verbo encarnado, ¿sí? El concilio de Calcedonia en el año 415 también lo explicaba así, ¿sí? El concilio fue convocado justamente a 400 años, ¿sí? De nuestra era para defender la verdad verdadera sobre Cristo frente a los errores opuestos que se oponían, ¿sí? Desde siempre vemos, desde el año 415 hasta hoy, en el 2026, 2000 años después, sigue siendo motivo de duda para el hombre, para quizás el que no recibió la fe, el ateo, el pagano, el apóstata, aquel que deja la fe y se va por otro camino. Entender o creer que Dios, que Jesús, que Cristo es realmente verdadero Dios y verdadero hombre, ¿sí? Si esto, imagínense, desde el año 415 ya pasaba con estas dos corrientes que se llamaban en ese momento nestorianismo, afirmaba que la separación tal entre la divinidad y la humanidad de Cristo llevaba a los hechos a sostener dos personas distintas, ¿sí? Una persona divina y una persona humana. El monofisismo sostenía que Cristo había una sola naturaleza absorbiendo la humana en la divina, o sea, seguía siendo solamente Dios, ¿sí? Estos errores negaba la verdadera encarnación del Verbo y negaba totalmente la redención, ¿sí? Negar que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios es también negar eh, la encarnación del Hijo de Dios, negar la salvación, o sea, de para qué la segunda persona toma la condición humana, ¿sí? Si no es para salvarnos, para redimirnos, para tomar la totalidad de la humanidad y volverla a Dios, ¿sí? Entonces, el único que podía hacer eso ante tan ofensa hecha por el hombre, al ser infinito, debía el mismo Dios tomar este camino, ¿sí? Esta fórmula dice el concilio, uno y es el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, consustancial al Padre según la divinidad y consustancial a nosotros según la humanidad, ¿sí? Reconocido en dos naturalezas sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, no suprimida la unión, la diferencia de las dos naturalezas, sino conservadas las propiedades de cada una que concurren en una sola persona y en una sola hipóstasis, ¿sí? O sea, una sola persona, eh, Jesucristo nuestro Señor, la segunda persona de la Santísima Trinidad, verdadero Dios y verdadero hombre, ¿sí? La encarnación es real y la redención es eficaz, ¿sí? En clave tomista, la unión en la persona y no en la naturaleza, ¿sí? Santo Tomás asume plenamente la definición de este concepto de Calcedonia del año 415 y la desarrolla filosóficamente. Dice así, la unión no se da ni en la naturaleza, lo que produciría mezcla o confusión, ¿sí? Si fuera una naturaleza distinta, ni en una persona humana creada, ¿sí? O sea, es como que esto no sucede porque Dios crea una persona, que esa persona va a hacerse Dios, o sea, nada más alejado de la realidad. La naturaleza humana de Cristo no subsiste por sí misma, sino que subsiste en la hipóstasis del verbo, o sea, es el verbo, la palabra, el verbo encarnado, ¿sí? Por eso Cristo no es un hombre al que Dios se une, sino Dios que asume la naturaleza humana, ¿sí? Cristo, dice Santo Tomás, no es un hombre al que Dios se une, ¿sí? Y este es un error de los herejes, ¿sí? Creer que Dios, que Jesús, que nuestro Señor, este hombre, este profeta, como lo llaman algunos, sigue siendo un hombre y siempre fue un hombre, ¿sí? Entonces, ese error, desde el año, imagínense, 400, que el concilio de Calcedonia lo deja claro,
y lo establece, aún hoy sigue estando, ¿sí? ¿Qué es una persona para Santo Tomás? Define la persona como subsistente individual de naturaleza racional. Subsistente individual de naturaleza racional, ¿sí? Este concepto está ahí en la suma, en la primera parte, en la cuestión 29, ¿sí? En Cristo no existe una persona humana creada. La humanidad no tiene hipóstasis propia, ¿sí? Subsiste en la persona divina del Verbo. Esto preserva la unidad personal de Cristo sin negar la integridad de su humanidad, ¿sí? Cristo verdadero Dios, Cristo verdadero hombre, ¿sí? La unión hipostática que venimos tratando, entonces, es verdadera, sustancial, inmediata, asimétrica. El verbo asume la naturaleza humana sin ser transformado, ¿sí? No es que deja de ser Dios y pasa a ser hombre, o de momento y durante 30 años, y no, no, es como dice Santo Tomás, inmediata, verdadera, sustancial y asimétrica, ¿sí? Porque no es en ambos sentidos, sino desde lo divino hacia lo humano. La unión hipostática, entonces, como una síntesis frente a los errores que aún vemos y que combatimos y que debemos aprender a defender estos conceptos, meditarlos, ¿sí? Pasarlos por ahí por un momento de reflexión delante del Santísimo Sacramento, pidiéndole a Él también que ilumine nuestro entendimiento, como pedía Tomás de Aquino, ilumine nuestra ignorancia, nuestro pecado, y poder entender estas cuestiones propias a nuestra salvación, ¿sí? El principio fundamental, entonces, la fe cristológica, no es negociable, ¿sí? Uno solo es el Salvador, una sola la iglesia, la fundada por Él, ¿sí? No hay otra salvación fuera de la iglesia católica, apostólica, no hay otro camino de salvación, ¿sí? El otro día escuchaba que a un intelectual definir como que las otras religiones, con sus profetas, sea la que sea, en ellos la figura fundamental de las falsas religiones nunca dijeron que era Dios, ¿sí? Nunca de sí mismo dijeron eso. Y porque obviamente no lo eran, no lo son, ¿sí? Permanecen en el error, ¿sí? Entonces, una sola es la fe, una solo es el Salvador, una sola es el camino hacia la salvación y es la persona de Jesucristo, nuestro Señor, el Verbo encarnado, ¿sí? Y esto lo tenemos que tener bien en claro para poder defender nuestra fe ante cualquier polémica, ante cualquier embate de algún, no puede ser que un protestante venga y tenga estas cosas un poco más mejor explicadas o entendidas que uno mismo, ¿sí? Entonces, por ahí nuestra todavía falta de conciencia en defender la fe es motivo de formación justamente, ¿sí? La fe de la Iglesia confiesa que Jesucristo es una sola persona divina en dos naturalezas, la divina y la humana. Esta verdad no es una forma simbólica ni una elaboración cultural, ¿sí? Sino es un dogma revelado, definido por el Concilio de Calcedonia, profundizado, como vemos acá, por Santo Tomás de Aquino. Alterar esta verdad aún sutilmente, cuando hoy muy sutilmente, muy ágilmente, el demonio y sus amigos se acostumbra sutilmente a llevarte por otro camino, a licuarte las verdades, a decir, bueno, quizás no es para tanto esto y tal, equivale a destruir el cristianismo desde su centro, ¿sí? Y en esto el malo y los errores y los herejes y los malos pastores también son sutiles en decir, bueno, esto no es para tanto, no sea así, hablamos de que Dios está en todas partes, Dios está en las otras religiones y qué locura, qué herejía decir eso, ¿sí? Es un error y nosotros tenemos que tener esto claro y cierto y firme,
¿sí? Una sola es la fe, uno solo el bautismo, uno solo el sacramento que recibimos de nuestro Señor, por el cual obtenemos la salvación. No, no es que está en una medida en otras religiones y por esto el ecumenismo y el diálogo interreligioso y los hermanos mayores y los menores y los del medio sutilmente están buscando que todo sea lo mismo y no puede ni debe, y este santo doctor nos los enseña, ¿sí? El rasgo común de los errores actuales es separar lo que la fe une, ¿sí? O confundir lo que la fe distingue, confundir. Y el rey de la confusión, el rey de la mentira, las mentiras, una verdad dicha a media es una gran mentira, ¿sí? Los errores cristológicos contemporáneos, todavía hoy lo vemos, la reducción de Cristo a un hombre excepcional, un gran señor hace 2000 años, un gran profeta que tenía suerte de dones, que curaba a algunos y a otros, que tenía una buena oralidad y enseñaba y tal, es un gran profeta, uno más de cuantos otros, ¿sí? Un maestro moral, un líder espiritual, lo seguía mucha gente, se sentaba en los pastos y le enseñaba a muchos, 5.000, 6.000, 10.000 personas. Un modelo de compromiso social, la opción de lo más pobre, la opción de aquel que está en pecado, bueno, sí, siguen siendo este camino que el mundo hoy nos ofrece, ¿sí? El error de fondo se niega en la práctica que el sujeto de los actos de Cristo sea el Verbo encarnado, ¿sí? O sea, justamente lo que decía hace un momento, les cuesta decir Cristo, les cuesta decir Verbo encarnado, les cuesta la Inmaculada Concepción de María Santísima, les cuesta la corredención de María como mediadora de todas las gracias, ¿sí? Esto es también un neo-nestorianismo práctico, como ya en Concilio de Calcedonia en el año 415 el concilio lo combatía, dos niveles de Cristo, ¿sí? Un nivel humano y un nivel divino, sin una unión personal. La cristología de la experiencia religiosa se afirma que la divinidad de Cristo es una experiencia de la fe de la comunidad, o sea, el pueblo. El pueblo es lo que siente, es lo que define la fe. Un error también, no es una realidad ontológica, ¿sí? Un error de fondo, la encarnación deja de ser un hecho real para convertirse en un símbolo, ¿sí? O sea, la encarnación es algo anecdótico, la encarnación es algo simbólico, ¿sí? Esto destruye la unión hipostática, convierte a Cristo en un mito religioso. Y esto lo escuchamos hoy, ¿sí? Ustedes lo pueden ver y escuchar de boca de muchos, ¿sí? Disolución de la humanidad de Cristo. Cristo es presentado como tan divino que no comparte la verdaderamente nuestra condición, o ajeno al sufrimiento real, al sacrificio y a la obediencia. Una forma renovada de monofisismo, sentimentalismo, ¿sí? El sentimentalismo también. Si Cristo no asume plenamente nuestra humanidad, no la redime. Si es Cristo, el Verbo encarnado, que asumió totalmente la humanidad para redimirnos, ¿sí? No tenemos salvación. Separación entre ese Jesús histórico y el Cristo de la fe. Un Jesús real, limitado, fiable, falible, con errores, y un Cristo teológico construido después. Un error de fondo, se rompe la identidad personal de Cristo. Para la fe católica, Jesús histórico es el Cristo eterno, ¿sí? No esperamos a otro. El Mesías ya vino, se encarnó del vientre generoso de la siempre Virgen María, para salvación nuestra, no es que todavía no vino o va a venir o lo seguimos esperando y tal, ¿sí? La respuesta de Tomás va a ser la unión hipostática como criterio de verdad, ¿sí? Y en esto vuelve el Santo Doctor a centrarnos en la verdad, a centrarnos en los criterios profundos, católicos, ¿sí? El sujeto de todos los actos de Cristo es la persona del Verbo. La humanidad de Cristo no subsiste por sí misma, la unión es ontológica, no psicológica, no sentimental, no puramente moral.
No hay dos centros de conciencia separados, ¿sí? Todo acto humano de Cristo es acto del Hijo Eterno, según la naturaleza humana asumida, ¿sí? Asimétrica. Consecuencias doctrinales innegociables, entonces, si Cristo no es Dios, su sacrificio fue en vano, no tiene sentido, ¿sí? No tiene un valor infinito. Si Cristo no es hombre, ¿sí? No es verdadero Dios y tampoco es hombre, no representa a la humanidad, ¿sí? Esa unión hipostática es condición de posibilidad de salvación. O sea, sin este concepto, sin este entendimiento de que el verbo, la segunda persona, asume asimétricamente la humanidad y la asume totalmente para redimirla, no tenemos motivo de salvación y no tendríamos por qué estar compartiendo estos minutos acá, si no tendría nada de esto sentido, ¿sí? La moral cristiana objetiva, si Cristo es un solo modelo, la moral se vuelve opinable. Y es lo que vemos hoy, toda la moralidad es opinable. Es opinable el sexo, es opinable el cambio de sexo, es opinable el varón, es opinable la mujer, es opinable el sentirse una planta, el autodeterminarse como no sé qué cosa, ¿sí? La moral ha perdido, se ha contaminado, ¿sí? Se vuelve toda opinable. Si Cristo es el verdadero encarnado, su enseñanza tiene autoridad absoluta, como lo demuestra Santo Tomás, ¿sí? La sacralidad, sacramentalidad, perdón, y la vida de la Iglesia. La Iglesia vive de la encarnación real, una gracia objetiva, una mediación verdadera. Negar la unión hipostática lleva a un cristianismo sociológico como algo que permanezco o que participo de un grupo socialmente importante que se llama iglesia o de un grupo que se dedica a funciones de ONG, ¿sí? Como las hay por todos lados. Entonces, este breve comparativo. Cristo es la persona divina, ¿sí? El verbo encarnado, ante el error moderno que Dios no ha sido un Dios y ha sido solamente un hombre, un doble nivel, Jesús humano y Cristo divino por otro lado. La división humana, ¿sí? Dos naturalezas, divina y humana, unidas en una única persona, sin confusión, sin separación, permanente, estable, asimétrica, verdadera, ¿sí? Los errores modernos, la divinidad de Cristo. Cristo es el verdadero Dios, consustancial al Padre. En este concepto de consustancial al Padre, de la misma dignidad que el Padre, de la misma sustancia que el Padre, lo vamos a ver quizás no creo mañana porque nos toca la catena áurea, sino en el próximo encuentro, pasando uno, que veremos el credo, ¿sí? Entonces, esto es lo que quería compartirles hoy. Estos son breves resúmenes que quedan ahí para su lectura, para que les sirva también como para disparar algunos otros elementos de formación. Siempre es bueno y recomiendo que puedan tener un papel y un lápiz para poder anotarse lo que no queda claro y poder profundizarlo después. La suma teológica está abierta, está digitalizada, la podemos ver, despacito podemos entrar en ella, y con la confianza de aquel que tiene un corazón contrito, humillado, sabiéndose pecador, sabiéndose tendiente a esa concupiscencia que nos lleva alejándonos de Dios, a querer aprender esto, ¿sí? A querer aprender a tomar el modelo de Tomás, a tomar el modelo del camino, del único camino, verdad y vida que es Cristo nuestro Señor. Así que nuevamente, muchísimas gracias. Leo rápidamente ahí si alguien puso algún comentario, mandan saludos, buenas tardes, muchas gracias. Es un gusto para mí poder compartir esto con ustedes. Yo empecé también con la lectura así. Me fui haciendo cada vez que puedo de libros referentes a Santo Tomás. Ojeo la suma en alguna idea que muchas veces yo, sin ir más lejos, siempre leo lo de las virtudes, porque es algo que me llama mucho la atención. Las virtudes, la templanza, la justicia, lo que compartimos ayer. Y que sirve también para tener una moral recta, una moral y una razón en ejercicio de la inteligencia, de la voluntad, como este santo doctor
nos viene enseñando y demostrando que a partir de la razón podemos entender estas cuestiones iluminadas por la fe y que esto nos sirva de provecho, ¿sí? Para nuestra salvación y obviamente no guardándolo, sino predicando, como hacía él, como buen predicador, como buen dominico, compartiendo con otros, sacándolos del error o invitándolos a la formación. Muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias y nos vemos mañana, Dios mediante, y Santo Tomás de Aquino ruega por nosotros. Que tengan una buena tarde. Gracias, Ricardo. Buenas Bendiciones. tardes. Gracias, Dios. Ricardo. Saludos, Muchas muchas gracias. gracias. Muy bueno. Bendiciones.